Adelante, Marce. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Disculpame el tiempo. Un placer. Nos colgamos con los besos. Estaba muy interesante. Sí, yo estaba escuchando muy atento ahí. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad que fantástico. Muy contento de poder estar nuevamente con ustedes acá. Y bueno, y de verte, ¿no? Sí, bueno, bien, mejor. Aunque estuviste muy bien cuidado. Ay, pues, excelente el trabajo de ella, por supuesto, como siempre. Sí, señor. Buenísimo. Bueno, yo hoy voy a traer un tema un poco controversial, que a veces queda un poco en la duda en cuanto a la posibilidad, y estoy hablando del agua, ¿no? Y cómo una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Nosotros ahora, hoy lo que quiero hablar es un poco en términos generales de cómo llegamos a esto. Nosotros, con el desarrollo de la metodología, o sea, lo que hacemos básicamente es una transferencia de información. El 70% de nuestro cuerpo es agua, el 85% prácticamente el cerebro es agua, y logramos generar cambios estructurales en una sola sesión. Pero había muchas personas que no podíamos tratar porque tienen esquizofrenia, bipolaridad o ataque de epilepsia, o por edad, ya sean menores de edad o mayores a 80 años. Entonces siempre me quedó como ese debe de no poder ayudar, digamos, a toda la gente con el tema de las adicciones, sobre todo, ¿no? Y el tema de las emociones. Y cómo una cosa te va llevando a la otra. Este es un tema, como yo te decía, muy controversial por el tema de que, bueno, el tema del agua y el potencial que el agua tiene como capacidad de absorber información, de retener información. O sea, en realidad el agua es como que fuera un disco duro que de alguna manera transfiere información. Pero es increíble a veces cómo las cosas te llegan a raíz, en este caso, como yo te comentaba hoy, había un montón de personas que yo no podía ayudar. Y fíjate que en mi trabajo como psíquico, que a veces colaboro en búsquedas de personas desaparecidas, en febrero del 2020, un caso en Colonia de un señor de unos 70 años que salió en la mañana y no lo pudieron encontrar más. La familia me pide colaboración porque estaban desesperados, pensaban lo peor, que le podría haber ocurrido algo. Y bueno, me ponen en contacto, en la búsqueda, envío información. Y bueno, y ante la insistencia de la familia, que a ver si podía ir al lugar, me va a buscar, digamos, el novio de la hija del señor que había desaparecido, a Montevideo, a mi casa, y nos vamos en Colonia en auto, ¿no? Y ahí tengo posibilidad de conocer a una persona que hoy en día somos amigos. Y bueno, él me transmitió todo lo complicado de la situación, de cómo había desaparecido él, de que estaban muy preocupados. Y empezamos a hablar en ese viaje, en una hora y poquito que fue a Colonia, y yo le contaba todo lo que yo hacía. Y él me empezó a contar un poco lo que hacía. O sea, yo le conté independientemente de mi trabajo como psíquico, que toda la familia había estado averiguando y viendo lo que yo hacía. Él quedó muy sorprendido con el trabajo que nosotros hacemos en el tema de adicciones. De cómo es posible que en una sola sesión uno pueda dejar una adicción compleja, como es el alcohol, la cocaína, el cigarrillo, o incluso cambio de hábitos. Y entonces me contaba que él había tenido una experiencia, que había representado una empresa en Suiza, que se llama Penergetic y que trabajan con el agro desde 1979. Y básicamente ellos utilizan la capacidad de memoria que tiene el agua para transferir información. Entonces, con que una gota del agua toque una planta, le transfiere información de lo que la planta tiene que hacer. Yo decía, qué fantástico estos suizos como lo hacen. Eso surgió como una chispa de que yo entendí que quizás a través del agua era posible de alguna manera transferir la información que yo hago y que logré desarrollar y que no puedo tratar a la persona de forma directa, quizás a través del agua sí podía hacerlo, ¿no? Entonces, ¿el tema era cómo? El tema era cómo, y el tema, como yo te decía, es un tema muy controversial, porque fíjate que el agua está vinculado a un montón de poderes, por decirlo de alguna manera, incluso al tema de la Iglesia Católica, ¿no? O iglesias que utilizan, digamos, el agua como forma de transferir información y le dan, digo, lo catalogan como bendita, por una transferencia de una oración. Y allí fue que me puse a investigar a raíz de ese caso, y me empecé a sorprender porque había un montón de desarrollos que se hacía. En este caso, bueno, estamos viendo imágenes de esta empresa de Penergetic. Ellos tenían un problema de que el agua ocupaba mucho volumen, entonces desarrollaron una arcilla
de alta calidad en Europa. Entonces transfieren información a la arcilla. Esa arcilla, tanto como el agua, utiliza un idioma binario, igual que nuestro cerebro, igual que la metodología que desarrollé. Entonces 150 gramos de arcilla lo disuelven en 1000 litros de agua y pulverizan 5 hectáreas de campo. Entonces, con que una partícula de esa arcilla toque la planta, le transfiere información de lo que la planta tiene que hacer. Y están en todas partes del mundo, y los cultivos no tienen contraindicaciones porque no contamina y mejoran en un 35-40%, digo, no solo en volumen, en calidad, sino que en cantidad de cosecha por hectárea. Entonces yo decía, qué fantástico, y me puse a investigar un poco lo que hacían ellos, y me llamó la atención también un japonés que se llama Masaru Emoto, que es un médico, que durante años él investigó el potencial y que tenía la capacidad de guardar información en el agua. Entonces, simplemente él demostró con evidencia, digamos, científica, lo que hacía era exponer agua diferente, extraía agua de diferentes lugares, y logró luego que congelaba el agua y sacaba fotografías del agua y notaba, por ejemplo, cuando exponía el agua a una música clásica, los cristales que formaba esa agua eran cristales hermosos, y cuando exponía, digamos, el agua a un estruendo agresivo, esos cristales quedaban agresivos. Y de esa manera él lo hacía una y otra vez y siempre pasaba lo mismo. O sea, incluso agua que sacaba de un grifo en Tokio, que estaba contaminada, digamos, no era pura, la congelaba, le sacaba una foto y tenía unos cristales feos, la exponía a música y quedaba con unos cristales hermosos, como que lo transformaba, ¿no? Eso, incluso después simplemente etiquetaba los cristales con palabras como te amo o con palabras agresivas. Se sacaban luego la foto congelada y generaba un cambio, ¿no? Y bueno, un poco en base a eso me fui inspirando. En Austria también han hecho excelentes adelantos en cuanto al tratamiento del agua. Utilizan un aparato que básicamente lo que hace, ingresa el agua de la tubería y pasa por un campo electromagnético, y eso varía la densidad del agua. Y ha mejorado, excelentes resultados ha generado, por ejemplo, en el tratamiento de afluentes, en el tratamiento de piscinas que tienen que usar menos químicos. También han tenido excelentes resultados en la producción por ejemplo, de panificadora. Los panes quedan utilizando esa agua tratada, queda con mucho mejor sabor y se mantienen durante mucho más tiempo. También a nivel, por ejemplo, de casinos. El agua que se utiliza para generar, bajar la temperatura, condicionar el ambiente, hacía que los empleados tuvieran problemas en la vista y en la parte respiratoria, y una vez que aplicaron esa metodología con el tema del agua, realmente se generó cambios notables en las mejoras. Por lo que me estás contando, estamos descubriendo cosas del agua que son increíbles y que se pueden aprovechar mucho más. Sin duda, y está todo el miedo de eso de que uno diga, bueno, ¿qué se puede hacer con esa agua o si realmente funciona? Ahora, yo lo que entendí y tenía gráficamente comprobado, digamos, o científicamente comprobado, aplicando una metodología obtengo resultados en el tema de las adicciones. Entonces, yo lo que me pregunté después de todo ese suceso y de investigar un poco todo esto, cómo yo podía mejorar la capacidad del agua. Entonces, me preguntaba qué conozco que guarde información. Bueno, por ejemplo, un disco duro. Un disco duro funciona con una base metálica, se genera un campo electromagnético, una incidencia eléctrica, va variando las frecuencias, 250 pulsaciones por segundo. Eso hace que las moléculas comienzan a vibrar y se ordenan. Entonces allí, cuando están las moléculas ordenadas, se transfiere la información, cortás el campo electromagnético, las moléculas toman su desorden natural y encapsulan la información. O sea, eso es una tecnología comprobada. El disco duro utiliza un idioma binario, el agua utiliza un idioma binario, nuestro cerebro utiliza un idioma binario. Entonces, lo difícil fue encontrar un ingeniero que me siguiera el rollo de pensamiento, y después de 6 meses logramos desarrollar un dispositivo donde sustituimos el disco duro por una botella de agua cerrada en origen.
Y lo primero que hice fue prender el campo electromagnético, colocar la botella y exponerla a una sesión para dejar de fumar. Terminó la sesión, etiqueté la botella y personas que querían dejar de fumar y no podían entrar a la sesión, le enviamos el agua y dejaron de fumar. O sea, se le fue el deseo por fumar. Lo hicimos una vez, 2 veces, 20 veces y al 90 y poco por ciento del total les pasó lo mismo. O sea, dejaron de fumar. Luego lo hicimos con alcohol, con cocaína, con ludopatía y pasó exactamente lo mismo. Entonces, a partir de allí comenzamos a desarrollar una máquina que tiene 4 plataformas, agregamos un campo electromagnético a cada plataforma, generamos transferencia lumínica, que es, digamos, imágenes de todas la información esa que nosotros emitimos, que era información que ya teníamos desarrollada cuando lo usamos con cascos de realidad virtual. Ajá. O sea que todos los audios los teníamos hecho películas, eso lo transferimos en forma lumínica y auditiva en los laterales. Y básicamente sobre una base vibratoria. Entonces, ¿qué descubrimiento? Digo, es fantástico porque hemos podido instrumentar, digamos, toda la aplicación que habíamos logrado estos 10 años, agregarlo en transferencia de información al agua y nos ha permitido desarrollarlo como un método en sí, solo tomando el agua dejas la adicción y te baja el nivel de ansiedad, o lo usamos como complemento a una sesión presencial, o sea que permite, como es transferencia de información, medio vaso, lo disolvés en un bidón de 6 litros y seguís tomando esa agua que es transferencia de información. Entonces, yo lo que quería contar es un poco, en términos generales, el potencial que tiene el agua. Y bueno, y a partir de la semana que viene vamos a hablar sobre un caso real, también de búsqueda de personas, que ocurrió en Colonia. Por las características es muy excepcional y está asociado a la imagen de una virgencita. Y bueno, que ayudó, ese lugar ayudó para ubicar, digamos, en determinada una persona que no se encontraba por ninguna manera. Y después lo que vamos a ir haciendo es, un lunes vamos a hablar sobre un caso como psíquico y de otro lunes vamos a hablar de los cambios que genera con testimonios la aplicación del agua programada. Bien, te espero el lunes con ese caso de Colonia. Por supuesto, que viene con mucha información y hay incluso un relato de una hija también allí que va a acompañar un poco el desarrollo de la historia. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes, un gusto verlos. El aplauso para Marcelo Guisapache. Excelente, como siempre, como todos los lunes. No te lo pierdas el lunes que viene también con este caso de Colonia.